Buenas tardes, jóvenes, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro trabajo respecto a lo que toca con el teorema de la divergencia. Ya hicimos la demostración en la clase pasada y también vimos un ejemplo, ¿sí? En esta ocasión vamos a ver dos ejemplos. Bueno, cuatro ejemplos. Vamos a ver dos demostraciones y dos ejemplos prácticos. Antes de comenzar, quisiera saber si tienen alguna duda con respecto a la forma de calificar de la última tarea, o si tienen dudas con respecto a lo que hemos trabajado con respecto al tema que estamos exponiendo. Perdón. Este, si tienen dudas, jóvenes, eh, ya saben, me pueden interrumpir en cualquier momento, por favor. Pueden tomar el micrófono o escribir en el chat, ¿sí? Gracias, Miguel. Perdón, Luis. Vamos a comenzar con nuestra exposición para ya avanzar en esto. Déjenme les comparto pantalla. Ahí deben de verla. Déjenme cerrar estas ventanitas que tengo por aquí. Bueno, lo que nos piden, todavía no pongo las identidades, pero lo que nos piden es demostrar dos identidades. Una será esta, que será la integral doble, ¿sí? O será la integral de superficie del rotacional con respecto a f, ¿sí? Por el diferencial de superficie. Esto tiene que ser equivalente a 0. Y la otra equivalencia, ya la perdí. Aquí está. La otra, la 2, es la integral de superficie, ¿sí? De f, el gradiente de g, menos el gradiente de g por f. Esta es una de las fórmulas de Green, ahorita no recuerdo el número, pero las pueden buscar y entre esas las van a encontrar. La forma de demostrarlas es muy semejante. Bueno, la primera demostración pues no lleva mucho trabajo, ¿sí? Lo primero que tenemos que recordar es el rotacional, ¿sí? Entonces la demostración de uno, ¿sí? De la equivalencia 1, la basamos precisamente en saber o recordar quién es el rotacional de f. Pues ya sabemos que esto pues lo podemos interpretar como I por JK, ¿sí? O sea, vamos a calcular el producto interior, ¿sí? De la parcial con respecto de X, la parcial con respecto de Y y la parcial con respecto de Z. Y por las componentes P, Q y R. Esto pues ya haciendo el trabajo, vamos a tener que es la parcial de X o la parcial de R con respecto a X, ¿sí? Menos la parcial de Q con respecto de Z por I
menos la parcial de R respecto de X menos la parcial de P respecto de Z por J y más la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Y. Todo multiplicado por el vector K. Esas eran las componentes, bueno, las parciales. Y pues lo único que tenemos que observar aquí es lo siguiente. ¿Sí? Aquí lo que nos está pidiendo, pues lógicamente es a través del teorema de la divergencia demostrar esta equivalencia. Lógicamente podríamos demostrarlo a partir de la integral de flujo, ¿sí? Pero apostando a la divergencia, lo que tenemos que hacer es, pues lógicamente, el flujo, que es equivalente a la integral de divergencia, como se le puede poner también el flujo, o se le pone en inglés flux, es equivalente a la integral triple sobre el conjunto E, el sólido E, de la divergencia del rotacional de F. Bueno, como notarán, a veces pongo rot con R mayúscula o con R minúscula. Pues un desliz mío. ¿Sí? Lo único que debe de quedar claro es que esto es equivalente a la integral triple del conjunto E de esto que vamos a mostrar, ¿no? Así, por el diferencial de volumen. Entonces, esto es lo que tenemos que usar. A partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente, pues poner o tomar la divergencia del rotacional con respecto de F y darnos cuenta que esto a qué es equivalente. Esto va a ser equivalente, pues lógicamente, a la parcial en la primera entrada con respecto de Y, a la parcial de X por la parcial de R, aquí me equivoqué en la parte de arriba, sí, lo puse al revés, esto lo puse al revés, menos la parcial de Q con respecto de Z y menos la parcial con respecto de Y, ¿sí? Por la parcial respecto de R sobre Y, sobre la parcial de Y. A ver, estoy poniendo todo al revés, permítanme, déjenme. Este es con respecto de Y este es con respecto de X. Sí, porque tenemos la parcial de Y con respecto de R sería esta. Y ese es con respecto a Y, con respecto a J sería la parcial de R con respecto a X. Entonces ahí yo había cometido un error. Entonces este es menos la parcial de P con respecto de Z, ¿sí? Más la parcial de Z con respecto de la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P con respecto de Z. Con respecto de Y, perdón. Y teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que nos va a arrojar? Bueno, lo que nos va a arrojar es lo siguiente. En la primera entrada va a ser la parcial doble con respecto de R
respecto de X respecto de Y, ¿sí? Menos la parcial doble de Q respecto de X respecto de Z. Y esto es menos la parcial de doble de R con respecto de Y respecto de X, más la parcial doble de P con respecto de Y respecto de Z, y más la parcial doble respecto de Q con respecto de Z respecto de Y menos la parcial doble de P con respecto de Z respecto de Y. Como podrán ver, tenemos equivalencias que se pueden ver, bueno, se pueden ver, este es equivalente a este, ¿sí? Entonces me da 0. Este, pues es equivalente a este, me da 0. Y este, por supuesto, es equivalente a este. Siguiendo la regla de las integrales iteradas, ¿sí? En donde, pues bueno, se dan este tipo de equivalencias. Y con esto, pues lógicamente lo que obtenemos es 0. Por lo tanto, la integral doble con respecto de ese, del rotacional de f con respecto al diferencial de superficie es igual a 0, tomando al teorema de la divergencia, por supuesto, en el caso. Como podrán ver, no es la gran cosa. Y vamos a hacer el segundo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Muy bien. Entonces, la demostración de 2. ¿Sí? Vamos a usar otro color para que sea distinto. La demostración de 2 es la integral de superficie, ¿sí? De f por el gradiente de g menos el gradiente de g por f. Y esto por el diferencial de superficie. O bueno, sí, por eso. Esto sería equivalente, pues lógicamente, a la integral triple, o a la integral, sí, a la integral triple sobre el conjunto E, de la divergencia. Este corresponde al tema de campos gradientes, ¿sí? Entonces, estos enunciados los pueden encontrar en el Stuart, ¿sí? La última edición, no sé, creo que van en la 11 y la 12, la verdad no recuerdo. Ahí pueden localizar estos en la sección 16.8, creo. Ahí vienen estos ejemplos, estos ejercicios, ¿sí? Y bueno, para desglosar todo esto, pues lógicamente estaríamos pensando en el producto interior de todo esto, ¿sí? Y por propiedades del producto interior, lógicamente esto quedaría así. Tenemos un escalar, sale el escalar, f y g son funciones escalares, eso no lo aclaré. Son funciones escalares de R3 en R. Y pues lógicamente podemos aplicarlo aquí en el campo gradiente, donde ya sabemos que el campo gradiente es una función de este estilo, o de este.
¿sí? ¿Esto cómo lo podemos interpretar? Pues lógicamente viendo que esto es equivalente a la parcial con respecto de x, ¿sí? De la parcial de g con respecto de x más la parcial con respecto de y por la parcial de g con respecto de y más la parcial de z por la parcial de g con respecto de z. ¿Sí? ¿Y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a la integral, perdón, a la parcial doble de g con respecto de x más la parcial doble de g respecto de y más la parcial doble de g respecto de z. Y análogamente podemos obtener el producto interior de estos dos vectores, que sería la parcial doble de f respecto de x más la parcial doble de f respecto de y más la parcial doble de f respecto de z. ¿Sí? ¿Y a dónde vamos con todo esto? Pues esto se va a interpretar como el gradiente al cuadrado de g y el gradiente al cuadrado de f. ¿Sí? De esta forma podemos entonces suponer, no suponer, sino más bien deducir lo siguiente. Deducir que la divergencia del campo gradiente definido por f, el gradiente de f menos g por el gradiente de f, es equivalente a f por el gradiente al cuadrado de g menos g por el gradiente al cuadrado de f. Y con esto podemos observar que la integral triple de e de la divergencia de f, el campo gradiente de g menos g por el campo gradiente de f, es por el diferencial de volumen, es equivalente a la integral triple de e de f por el campo gradiente al cuadrado de g menos g por el campo gradiente de cuadrado de f. Todo por el diferencial de volumen. ¿Sí? Que aquí me faltó, pero era lo que queríamos llegar. ¿Sí? Aquí me faltó anotar que esto era equivalente precisamente a la integral triple del conjunto E, ¿sí? De f por el gradiente al cuadrado de g menos g por el gradiente al cuadrado de f. Todo por el diferencial de volumen. Esa era la equivalencia que queríamos demostrar. Entonces, si se dan cuenta, no tienen mayor dificultad. ¿Sí? En ambos casos, lo único que tenemos que saber hacer es recordar las reglas del producto interior, del producto vectorial, la regla del triple producto que corresponde al producto interior por un producto vectorial, y
aplicar estas reglas y lógicamente pues llegar a las conclusiones dadas, ¿no? De esta forma es como deberían de resolver estos ejemplos si se llegasen a presentar en la tarea. Más o menos, lógicamente no es equivalente. Es análogo nada más. Bien. ¿Alguna duda al respecto de esto, jóvenes? ¿Todo bien? Bueno. Voy a pasar a otra página, ¿sí? Para hacer los siguientes ejercicios. Utilizando el teorema de la divergencia, ¿sí? Debemos encontrar el flujo o calcular el flujo, ¿sí? De F hacia afuera. Esto lo que nos quiere decir es que F va a ser un campo vectorial divergente, ¿sí? Ya de ahí de entrada podemos deducir que tenemos que aplicar el teorema de la divergencia o podemos aplicar el teorema de la divergencia en una integral de flujo, por supuesto. Eh, a través de la frontera, a través de la frontera S del conjunto E, donde F es equivalente a X por Y más Y por J más Z por K, todo entre la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Entonces es un vector, pero el vector lo podemos poner en términos de un cociente, ¿sí? Haciendo la analogía de que pues el cociente va aplicado a cada una de las componentes que son valores escalares, ¿sí? Esto no está en prejuicio de nada, simplemente es es notación. Entonces ahora el conjunto E va a ser equivalente a los puntos X, Y, Z, ¿sí? Tales que están en R3 y va a haber, la superficie va a estar acotada entre 1 y 4. Entonces, lo único que tenemos que hacer es utilizar el teorema de la divergencia. Aquí lo que tenemos que repasar es la forma que va a tomar, en este caso, la superficie, ¿sí? Lo que podemos observar es una superficie. Aquí les voy a presentar la superficie. Como pueden ver aquí, esto es un trozo, ¿sí? No es la superficie completa. Porque lo que nos está diciendo el ejercicio es calcular sobre una superficie que está entre dos esferas, ¿sí? La esfera unitaria y la esfera con valor, una esfera unitaria y la esfera que tiene este radio va con valor de 2, ¿no? Entonces, son dos esferas
contenidas una dentro de otra. Y lo que nos interesa está en medio de las dos, ¿sí? Entonces, lo desglosé así en un octante para que ustedes observaran el cacho que nos interesa. Lógicamente es cubriendo todos los octantes. Pero sobre un solo octante, eh, esto sería lo que veríamos, ¿sí? Si le completamos el resto de los octantes, pues lógicamente estaríamos viendo algo semejante a lo que estábamos observando, ¿no? Pero eso es para que se den más claramente la idea de el interior, ¿no? Lo que nos interesa es esta parte que está aquí. Bien. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejemplo? Lógicamente nos están pidiendo calcular, ¿sí? Nos están pidiendo hacer el cálculo del flujo hacia afuera sobre la superficie S. ¿Eso qué va a implicar? Que teniendo a la mano el teorema de la divergencia, pues tenemos que utilizar la integral triple. Y pues lógicamente en la solución ¿sí? Tenemos que pensar en una integral de superficie de f por n por el diferencial de superficie igual a la integral triple sobre el conjunto E de la divergencia de f. Todo por el diferencial de volumen. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Si vamos a utilizar esta integral triple, pues tenemos que observar cómo está dada la función f. ¿Sí? De alguna forma, tenemos esto de aquí y tenemos esto de acá. ¿Sí? Esto con clara referencia a coordenadas esféricas. Pero antes de utilizar coordenadas esféricas tenemos que proponer nuestra función. Y bueno, algo que es muy recurrente, por ejemplo, si tenemos una esfera, y lógicamente estamos pensando en un vector que haga esto, pues la magnitud del vector va a ser el radio en estas condiciones, por supuesto, de la esfera. Y a esta la vamos a identificar por ρ. ¿Sí? Este ángulo lo vamos a identificar, bueno, no el ángulo, perdón. La magnitud ρ va a ser el valor de ρ que vamos a tomar. Y de ahí, pues vamos a proponer a ρ equivalente a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z al cuadrado. Y esto nos va a ahorrar bastante lápiz, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vamos a observar es que, pues lógicamente tenemos que calcular la divergencia, ¿sí? A partir de esto, si nosotros nos enfocamos en la divergencia de f con respecto de p, q y r, pues es calcular la parcial de p con respecto de x más la parcial con respecto de q en y más la parcial de r con respecto de z.
Entonces no hay nada en particular con esto, pero es aquí donde entra la situación, ¿sí? Puedo ver a cada una de las componentes P igual a X entre ρ. Es decir, voy a sustituir esto por esto. ¿En dónde? Aquí arriba. Y pues lógicamente es en cada una de las componentes. Entonces esto lo puedo ver en Q igual a Y entre ρ. Y Z, y R sería equivalente a Z entre ρ también. Y esto, por lógicamente, me va a ahorrar mucho, pero mucho lápiz. ¿Esto qué va a implicar? Lo que va a implicar, en términos generales, es que la parcial, déjenme ponerlo abajo, déjenme ponerlo y vamos a subir un poco esto. La parcial de P con respecto de Z, perdón, con respecto de X, ¿quién es? Pues esto va a ser la parcial de X sobre ρ entre ¿quién? Entre la parcial de X. ¿Y esto cómo lo puedo desglosar? Pues tomando en cuenta la regla del, ¿cómo se llama? Del cociente. Tomando en cuenta esta regla, ¿sí? Esto se va a ver como 1 menos, porque la parcial de X con respecto de X es 1, y eso es 1 por ρ, ¿sí? Que tenemos la parcial de U por, por B menos B por la parcial, perdón, menos U por la parcial de B entre B cuadrada, si se acuerdan de esta regla nada más, ¿no? Entonces aquí sería la parcial de ρ con respecto de X, ¿sí? Por X entre ρ cuadrada. Pero ¿quién es la parcial de ρ con respecto de X? Entonces, si nosotros ahora nos fijamos en por otro lado que la parcial de ρ con respecto de X es equivalente a X sobre ρ, ¿sí? Ese sería el valor de la parcial de X. La parcial de ρ con respecto de X. Y lógicamente hay que sustituir. Esto sería equivalente a 1 por ρ menos X cuadrada sobre ρ, ya incluyendo todo, por ρ cuadrada, entre ρ cuadrada. Esto aquí sería equivalente. Esto lo podemos ver como haciendo cuentas ya 1 sobre ρ, ¿sí? Menos X sobre ρ cúbica. Lógicamente tenemos que hacer las cuentas acá arriba y luego dividir por ρ cuadrada y ya de ahí hacemos la simplificación, ¿no? Simplemente aritmética. Análogamente, vamos a observar que la parcial de Q con respecto de Y va a ser equivalente a 1 sobre ρ menos Y sobre ρ cúbica. Y por último, la parcial de R
con respecto de z va a ser equivalente a 1 sobre ρ menos z sobre ρ cúbica. Como podrán notar, no hay mucho que exponer ya después de la primera. Parcial de P con respecto de X son análogas las otras, ¿sí? Porque pues recuerden que ρ, ¿quién es? ρ es esto, ¿sí? Entonces pues estamos trabajando con este caso, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo nos quedaría ya la divergencia? ¿Sí? La divergencia de f, ¿quién sería? Si tomamos en cuenta que hay que sumar la parcial, o sea, esto me da esto, ¿sí? Entonces tengo que sustituir esto aquí abajo. Lógicamente, esto que es equivalente a esto, pues esto lo tengo que sustituir aquí y así con este, ¿no? Que lo tengo que sustituir acá abajo. Entonces, lógicamente estoy viendo que este se va a sumar con este y con este. Entonces me va a dar 3 veces ρ, ¿sí? Porque son términos semejantes. Entonces juntamos los términos semejantes. Y por último, este y este se están restando y tienen el término inferior del cociente equivalente. Por lo tanto, esto sería menos x más y más z sobre ρ cúbica. ¿Sí? Con esto, ¿qué podemos observar? A ver, espérenme que estoy cometiendo un error. Aquí sería x cuadrada sobre ρ cúbica. Entonces aquí es y cuadrada, z cuadrada. ¿Sí? Recuerden que es la parcial. Aquí lo podemos ver más claramente. Estoy calculando este primero y está multiplicado por x. ¿Sí? Entonces cuando yo calculo la parcial de x de ρ con respecto de x, me da x entre ρ. Entonces, pues lógicamente aquí está el cuadrado, x cuadrada. Y no lo estoy poniendo acá, en esta parte. Aquí. ¿Sí? Ahí es donde lo debo de poner. Ese x cuadrada, lógicamente, pues este se multiplica con este y bueno, ya de ahí ya tenemos que hacer el cociente. Nos tiene que quedar esto justo. Y ya, con eso, pues este sería x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada, donde entonces podemos observar que tenemos ρ cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada más z al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que lo de arriba, ¿sí? Esto de aquí se va a convertir en ρ cuadrada y se va a dividir entre esto. Por lo tanto, ¿qué nos va a dar? La divergencia de f va a ser equivalente a 3 menos, perdón, va a ser equivalente a 2 sobre ρ. Sí, porque me queda 3 sobre ρ menos 1 sobre ρ, pues me queda 2 veces ρ. Y a partir de aquí tengo la integral triple sobre el conjunto E, ¿sí? De 2 sobre ρ
por el diferencial de volumen. Parece muy sencillo hacer la integral, ¿sí? Pero si lo hacemos con coordenadas escalares, se va a convertir en una verdadera pesadilla, ¿no? Porque estamos trabajando con raíces cuadradas y estamos trabajando con un cociente. Y debajo del cociente pues tenemos a ρ, lógicamente la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Ya saben lo que eso implica en términos de, ¿cómo se llama? En términos de integrales cartesianas, también coordenadas cartesianas. Y bueno, ¿cuál sería la elección aquí? Pues la elección lógica tendría que ser calcular la integral por medio de un cambio de variable, que sería, ¿cuál sería este cambio de variable? Pues lógicamente aplicar coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, si aplicamos coordenadas esféricas, ¿de qué estamos hablando? Pues vamos a ponerlo. Déjenme subir esto. Al aplicar coordenadas esféricas, pues estamos aludiendo a que x sea equivalente a, en el primer caso, a ρ de el coseno de teta por el seno de phi, y es equivalente a ρ por el seno de teta por el seno de phi, y z sería equivalente a ρ por el coseno de phi. Con esto no tenemos variables x, y, z que haya que sustituir en el integrando directamente hablando, ¿sí? Porque también tenemos que recordar que ρ es equivalente a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada en raíz cuadrada. Teniendo en cuenta todo esto, también nos falta ver que ρ es un término que está entre 1 y 2, ¿sí? Por otro lado, teta va a ser un término que está entre 0 y 2pi, y phi es un término que va a estar entre 0 y pi. No necesita estar entre 0 y 2pi, porque nada más le damos media vuelta y con eso basta. Esto es en cuanto a las coordenadas, ¿no? Lo que son las coordenadas polares. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Que el flujo, que es equivalente a la integral triple sobre el conjunto E de 2 sobre ρ por la divergencia de, perdón, por el diferencial de volumen, esto sería equivalente a la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a pi, de la integral de 1 a 2. ¿Sí? ¿De quién? De 2 veces, ya haciendo sobre ρ el jacobiano, ¿sí? De, en este caso, de nuestra parametrización, sería equivalente a ρ cuadrada por el seno de phi por el diferencial de ρ, el diferencial de phi, el diferencial de teta.
¿sí? Y lógicamente aquí sería aplicar el seno, perdón, sustituyendo todo esto por el jacobiano, sería rho cuadrada por el seno de phi por el diferencial de rho, diferencial de teta, diferencial de, perdón, diferencial de phi, diferencial de teta. Y si se dan cuenta, valga la expresión de todo lo que estamos desarrollando, esto como nos quedaría sería 2 veces la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a pi, de la integral de 0 a 1, de rho por el seno de phi. Diferencial de rho, diferencial de teta, perdón, diferencial de phi, diferencial de teta. Ya los cálculos de las integrales son bastante sencillos, ¿sí? Y lógicamente, pues hay que integrar primero con respecto a rho. El seno de phi, pues no se toma en cuenta. Todo va multiplicado por el 2. Y a partir de ahí, pues el valor que vamos a encontrar será dado por 12pi. Ustedes pueden corroborarlo, les digo, las integrales ya no son tan complejas, son de hecho sumamente sencillas. Y pues ese es el resultado al que tienen que llegar también, ¿sí? No, no hay mayor dificultad al respecto. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Bueno, vamos a proceder con el último ejercicio. Estos ejercicios también se pueden usar para una comprobación, o sea, calcular el flujo por un lado y calcular la integral triple por el otro, o sea, verificar el flujo o verificar con el teorema de la divergencia el flujo de una determinada función sobre una región dada. Se puede usar también esto para, como lo vimos con el teorema de Stock, ¿sí? Lógicamente las integrales también se ponen en algunos casos pero muy atascadas y pues de ahí la dificultad, ¿no? De utilizar los teoremas de Green, Stock y Gauss para simplificar el trabajo. Bien, por otro lado también tenemos que calcular el flujo hacia afuera a través de la frontera de la región E, ¿sí? De la función f dada por 5x cúbica más 12x y cuadrada por i más y cúbica menos c a la x o a la y, perdón, por el seno de z por j más 5z cúbica menos, perdón, más e a la y, ¿sí? Por el coseno de z. Todo multiplicado por k. Y donde el conjunto E es equivalente al conjunto de puntos x, y, z
todos en R3, tal que vamos a tener una esfera entre 1 y raíz de 2. Entre 1 y 2, más bien sería. Entre 1 y 2. Entre 1 y 2. A ver, déjenme borrar esto. Y esto porque se ven muy feos. Bueno. ¿Cómo resolvemos este asunto? Hay que calcular el flujo utilizando el teorema de la divergencia. Sí, lógicamente, entonces a donde tenemos que ir es a calcular una integral triple, ¿sí? De la divergencia de la función f por el diferencial de volumen. Entonces, a partir de aquí, la solución también va a implicar en este caso que tomemos a ρ igual a la raíz cuadrada, como lo hicimos anteriormente, al cuadrado, la raíz cuadrada de x cuadrada, más y cuadrada más z cuadrada. ¿Sí? Bien. Teniendo esto en mente, la superficie es algo muy parecido a lo que vimos anteriormente con respecto al... La superficie es análoga, nada más que lógicamente estamos pensando en una región definida entre, en vez de ser entre 0 y 2, en una región definida entre 1, perdón, entre 1 y raíz de 2. Abrir la otra versión de GeoGebra porque la primera está definida en otra base. Entonces aquí tenemos exactamente lo mismo que en la anterior, nada más que pues lógicamente la versión de GeoGebra es diferente. Esta es la versión de GeoGebra 5. Cuando tenemos muchos recursos utilizándose, les recomiendo más usar esta que la otra. Entonces aquí, como podrán ver, tenemos exactamente lo que les mostraba anteriormente. Tenemos las ecuaciones, ¿sí? Que irían de la esfera de radio 1 a la esfera de radio raíz de 2. ¿Sí? Aquí se puede ver claramente. Y pues lógicamente si quitamos las dos esferas estaríamos pensando en el total, por supuesto, pero aquí lo dejo en el primer octante. ¿Sí? Y bueno, este sería el cacho. Ahora, los efectos del campo vectorial que estamos tratando es un campo vectorial que fluye hacia afuera. ¿Sí? Ya no me dio tiempo de calcular el campo vectorial. ¿Sí? Eso requiere un poco más de trabajo. Pero bueno, en esencia lo que se quiere mostrar pues es el flujo hacia afuera a través de la superficie, ¿no? Que está definida aquí. Y es el campo vectorial que afecta a esta región en particular. No a toda, no a toda la esfera de radio raíz de 2, sino a lo que está entre las esferas raíz de 1 y raíz de 2. Eso es lo que nos interesa observar. Entonces el flujo que hay de esta parte hacia afuera es lo que vamos a calcular, ¿sí? Bien. Entonces, continuando con la solución del ejercicio, pues aquí sí vamos a plantear una sustitución en términos de un cambio de variable, ¿sí? Pero antes tenemos que calcular las parciales. ¿Por qué?
porque tenemos que calcular, en primer lugar, si vamos a trabajar con la divergencia de f, pues tenemos que trabajar con la parcial de p con respecto de x más la parcial de p, perdón, más la parcial de q respecto de y más la parcial de r respecto de z. Y bueno, ya para concluir el trabajo, pues lógicamente lo único que tenemos que hacer es, en primer lugar, calcular la parcial de p con respecto de x, y esto lógicamente sería la parcial con respecto de x de quién, de 5x cúbica más 12x por y al cuadrado, y esto a quién sería equivalente. Sería equivalente a 15x cuadrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendríamos que calcular 5 por 3, ¿sí? Y a partir de ahí, la derivada de x cuadrada en total nos da 15 veces x cuadrada, ¿sí? Más, por otro lado, tenemos 12x por y, que nos quedaría 12y, más 12 por y al cuadrado. Ahora, la parcial de q con respecto de y, esto sería equivalente a la parcial con respecto de y, ¿de quién? Pues de y cúbica menos e a la y por el seno de z, ¿sí? ¿Y esto a quién sería equivalente? Eso sería equivalente a 3y cuadrada, ya calculando la parcial en el primer sumando, más e a la y, ¿sí? Por el seno de z. Y por último, la parcial de r con respecto de z va a ser equivalente a la parcial con respecto de z, ¿sí? ¿De quién? De 5z cúbica a ver, aquí estaba yo, aquí es más, aquí no es menos, aquí es más. Sería 5z cúbica más e a la y, ¿sí? Por el coseno de z. Y bueno, aquí sí es más. Esto sería equivalente ¿a quién? A 15z cuadrada, ¿sí? A 15z cuadrada menos e a la y por el seno de z. Como podrán observar, aquí van a ocurrir cosas, ¿no? Y aquí me faltó anotarles algo más antes de continuar. Aquí es más 5y cúbica. Entonces acá abajo es 15 y cuadrada. Entonces, como podrán notar, en todas nos da lo mismo, ¿no? Más o menos.
Ah, no es cierto. Sí estábamos bien, perdón. Disculpen ustedes. Esto es así. Y aquí sí tenemos 3. Bien, perdón jóvenes, este fue un desliz mío. Por último, ya sumando estas 3 componentes, si se dan cuenta, perdón, al sumar este con respecto de este, nos va a dar 0. Y este más este nos va a dar 15y cuadrada. Entonces, la divergencia de f va a ser equivalente a 15 veces x cuadrada más 15 veces y cuadrada más 15 veces z cuadrada, que sería lo mismo que 15 veces ρ cuadrada, por supuesto. Sí, porque habíamos propuesto a ρ como la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Con todo esto, pues lógicamente el flujo sería equivalente a la integral triple del conjunto E de 15 veces ρ al cuadrado por el diferencial de volumen. Y otra vez usaríamos el resultado de obtener todo a partir de un cambio de variable. Y ese cambio de variable estaría en función de coordenadas esféricas. Entonces, a partir de ahí sería la integral de 0 a 2pi. Ya no lo pongo porque ya lo puse en el ejercicio anterior. Entonces lo traigo de ahí, que sería de 0 a pi. Y la integral aquí sería de 1 a la raíz de 2, con la diferencia de esto, ¿no? Por 15 veces ρ cuadrada. Y todo multiplicado, todo esto multiplicado por ρ cuadrada por el seno de phi. Diferencial de ρ, diferencial de phi, diferencial de teta. Igual que, o bueno, de forma análoga que en el ejercicio anterior, las integrales no son tan complicadas, ¿sí? Y a raíz de todo eso, pues el resultado al que nos tiene que llevar sería el siguiente. Sería dado por 48 raíz de 2 menos 12 por pi. Ese sería el resultado. Hacer las integrales son 2 o 3 líneas, no es la gran cosa, ¿sí? Porque pues lógicamente tenemos que observar aquí que tenemos que integrar primero con respecto a ρ cuarta, ¿sí? Que eso lo que nos daría se establece en términos de ρ como ρ a la quinta entre 5, que nos llevaría a un resultado de 3 entre de 3, ¿sí? Sería 3 ρ quinta por el seno de teta, donde estamos trabajando de 1 a raíz de 2, perdón, sí, de 1 a raíz de 2. Entonces, cuando hacemos las sustituciones, sí, en ρ nos quedaría ya a números globales 12 por raíz de 2 menos 1 por el seno de teta. Entonces sería la integral doble que va de 0 a 2pi, la integral de 0 a pi de 12 por la raíz de 2 menos 1 por el seno de teta, perdón, seno de phi, por el diferencial de phi, diferencial de teta. Entonces, aquí hay que calcular la integral con respecto al seno de teta, perdón, de phi, y
pues ese seno se va a convertir en menos coseno, ¿sí? Al calcular ese término, que será menos 1, que sería menos 1, me da 2. Y eso multiplicado por 12 se convierte en 24 raíz de 2 menos 6, ¿sí? Y sería la integral de 24 por raíz de 2 menos 6, por el diferencial de teta, que sería la integral definida de 24, ¿sí? Raíz de 2 menos 6 por 2 veces raíz de teta. Y de ahí vamos desglosando todo, ¿no? De ahí se deduce que tenemos 48 veces raíz de 2 menos 12 por pi. Bueno, jóvenes, con esto concluyo toda esta parte del trabajo con respecto al teorema de la divergencia. Todavía hay más al respecto del teorema de la divergencia, como por ejemplo lo que es la ley de Gauss. Dentro de estos teoremas, pues también se esboza las leyes de Maxwell, ¿sí? Y se podría ahondar todavía mucho más, pero eso nos da material como para 2 o 3 semanas más de clases. Semanas que ya no, con las cuales ya no contamos. Entre todo esto, pues lógicamente lo que nos queda ahora es dejar la tarea, ¿sí? A partir de mañana, para que ustedes a partir de mañana puedan empezar a trabajar. Y le voy a pedir a Olin que les dé clase la próxima semana, por lo menos 2 clases, para que ustedes puedan trabajar con ella sus dudas, ¿no? Y si tienen si tienen problemas y desean que en algún momento nos conectemos en una clase para resolver dudas, lo hacemos también, ¿no? Con todo gusto. No me despido, jóvenes, porque de alguna forma vamos a seguir en contacto, ¿sí? Y lo único que quiero es agradecerles a ustedes el hecho de haber estado pacientemente observando las clases, ¿sí? Y pues, si tienen dudas o preguntas, pues adelante. Y si no, pues con esto terminamos, jóvenes. Bueno, pues entonces, si no hay dudas, muchas gracias a ustedes, muchachos. Es un placer dar clases, la verdad, ¿eh? Me hubiera gustado que participaran más de sus compañeros, pero bueno, ya sabemos que terminan pocos, ¿no? Las clases. Bien, jóvenes, pues nos vemos la próxima. Estamos en contacto en la próxima semana y la que sigue para definir ya sus calificaciones finales y bueno, ya discutimos todo eso. Si tienen dudas o preguntas al respecto, pues lo pueden hacer a través del grupo de Telegram y en su defecto, pues pueden mandarme un correo también. Con todo gusto responderé a sus dudas. Cuídense y hasta pronto, jóvenes. Que tengan una excelente tarde. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's